Bienvenidos a Leyendas del Mundo. La historia de la pasajera fantasma nos lleva hasta la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán. Es una ciudad muy tranquila, pero también antigua. Entre sus calles, podemos encontrar muchísimas historias muy tenebrosas. En el centro de la ciudad, podemos encontrar el Palacio Municipal. Hace muchísimos años, a espaldas de este edificio se encontraba la terminal de autobuses. Todos los días, decenas de pasajeros la usaban para ir a su destino. Pero un día, uno de los trabajadores de Calesa pasó por ahí buscando pasaje. Para quien no lo conozca, la Calesa es un coche de paseo tirado por caballos, que en esta ciudad son bastante populares. Ahí se encontraba una mujer, que le pidió que la lleven a la colonia Rosario. Cargaba con ella una enorme maleta, y el conductor simplemente hizo su trabajo. La llevó a su hogar, no se sabe si tuvieron algún tipo de plática en el camino o no. La deja en la puerta y le paga con un billete de 200 pesos. No tenía cambio para regresarle, pero la mujer le dijo que no importaba. De hecho, le pedía que volviera al día siguiente, más o menos a la misma hora, para otro viaje. El conductor va al día siguiente como acordaron. Toca la puerta y sale una persona. Pregunta por su posible clienta, pero la respuesta lo deja helado. No vive esa mujer ahí. Le comentan que antes sí, pero ella se quitó la vida poco tiempo después de haber muerto su hermano. El conductor no podía creerlo. Conversaba agitado con la persona, pensando que todo era un error. Se acordó que tenía una prueba, el billete de 200. Todavía lo tenía en el bolsillo, pero cuando lo sacó para mostrarlo, se dio cuenta con horror que lo único que tenía era una hoja. Esta es la historia popular, pero se cuenta que durante muchos años, varios conductores la encontraron. Que sin saber la historia, la llevaban a su hogar y les pedían lo mismo, recogerla al día siguiente. Y de hecho los detalles cambian, en algunas ocasiones afirman que al sacar el billete no es una hoja en blanco, sino un hueso. La han visto también policías y otro tipo de trabajadores, que de alguna manera intentan ayudar a la pobre mujer en apuros, que carga una gran maleta. Se dice que es el espíritu de una mujer, que un día la recogió alguien, que abusó de ella y terminó con su vida. Por ello, su alma con deseos de venganza no puede descansar en paz y busca acabar con todos los hombres. Hoy en día, el paradero ya no se encuentra en ese mismo sitio. Hasta la fecha, no se sabe si siga vagando por la misma zona, en busca de alguien que le lleve. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. México es bastante conocido por tener leyendas en muchos sitios, ya sean antiguas o modernas. Una de las leyendas de terror más conocidas de la capital de Durango es la de una supuesta monja que se aparece en la catedral, la cual, según se cuenta, se puede ver como una silueta vestida de blanco en el campanario. Esta historia se ha pasado de generación en generación, lo que ha hecho que varíe en detalles y forme parte de la cultura de la ciudad. Para los oyentes que no lo sepan, Durango está ubicado en la región noroeste del país mexicano. Durante el siglo XIX, en México, se vivió un momento complicado debido a la intervención francesa que se aproximaba, lo que ocasionó que poco a poco la ciudad de Durango fuera tomada por las tropas francesas. Pese a este caos, una joven de nombre Beatriz, quien según el relato, destacaba por su belleza, decidió entregar su vida a Dios e ingresar a un convento local. Sin embargo, el lugar no tardó en cerrar, lo que provocó que Beatriz regresara con sus padres. Lamentablemente estos fallecieron durante el avance de las tropas francesas, ocasionando que la joven tuviera que vivir sola durante una temporada cerca de la catedral. Una noche, la monja recibió la visita de un soldado francés malherido, quien le imploró por auxilio y resguardo. Al principio, Beatriz se negó, pero al verse amenazada por el soldado no tuvo otra opción más que ayudarlo. La joven curó y resguardó al soldado durante días, semanas y meses, ocasionando que poco a poco se enamoraran al punto de planear su vida juntos. Lamentablemente, el destino tenía otro rumbo. El joven soldado debía regresar junto a su ejército, lo que destrozó a Beatriz, por lo que éste le prometió que volvería para desposarla y hacer realidad sus sueños. Tristemente el soldado francés no pudo cumplir su promesa y terminó sin vida.
Beatriz nunca supo esta noticia y cada día subía a lo alto de la catedral para esperar el regreso de su amado. Un día, el encargado del recinto descubrió el cadáver de Beatriz a los pies de la iglesia. Nunca se supo la causa de su fallecimiento. Algunas personas creen que no pudo con su dolor y terminó con su vida, otros que un accidente la hizo caer del campanario. Aunque una de las historias que más se conoce es en la que la mujer creyó ver a su amado, y de la emoción tropezó y cayó, muriendo al instante sin poder confesarle a su amado que estaba embarazada. Así es, estimado suscriptor, si visitas Durango hasta el día de hoy, todas las noches en lo más alto de la catedral se puede ver a la monja esperando a su amado. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. En 1981, existió un juego de arcade en la ciudad estadounidense de Portland diseñado por la CIA que provocaba efectos psicoactivos devastadores en quienes se atrevían a jugarlo: adicción, estrés, pesadillas, pensamientos intrusivos, problemas de epilepsia, a tal punto del deceso de quien lo jugaba, llamado Polybius. Se habla de Polybius como parte de un experimento psicológico del gobierno de Estados Unidos. De vez en cuando, misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de las arcades, y se especuló que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que éste tenía en quienes lo jugaban. También se dice que Polybius fue creada con propósitos de control mental. El juego incluía mensajes subliminales que aparecían en luces estroboscópicas a mitad del juego, como ríndete, sigue durmiendo o el conformismo, además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformados que podían observarse de reojo durante las partidas. En el juego manejábamos una nave, aunque no era la nave lo que se movía, sino la pantalla, que podíamos girar con el único mando disponible. Esto, unido a los vistosos gráficos vectoriales y un sonido sintetizado muy superior al de otros arcades de la época, convertía a la recreativa en todo un logro técnico tremendamente adictivo, según aquellos que la probaron. Pero todo acabó tan súbitamente como había empezado. Transcurrido tan solo un mes desde la colocación de las máquinas, ocurrió una tragedia. Un niño de apenas 13 años colapsó de un ataque epiléptico mientras jugaba al juego. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Pero no se confíen, queridos suscriptores, porque el próximo juego que estén jugando podría ser parte de un experimento mortal. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. La mitología nórdica no estaría completa sin la mención de los zombies, conocidos en su cultura como los Draugur, también llamados Draug. Son considerados seres no muertos con un hedor a putrefacción y una fuerza sobrehumana. Tienen la capacidad de nadar a través de las rocas sólidas, y esto explicaría la razón por la que salieron de sus tumbas. El Draugur vive en sus tumbas, a menudo guardando tesoros enterrados con ellos en su túmulo. Los Draugur acaban con sus víctimas de muchas maneras, incluso aplastándolas mientras están en sus formas gigantescas. Estos monstruos disfrutan devorando carne y bebiendo la sangre de sus desafortunadas víctimas. Son tan grotescos y poderosos que incluso los animales se vuelven locos si se atreven a pasar cerca de ellos. Los Draugur también poseen la habilidad de controlar mentalmente a todas las bestias. La única manera segura de detenerlos, según los nórdicos antiguos, es la cremación para destruir el cadáver peligroso que se pudiera transformar en un Draugur. Al quemar el cuerpo, uno puede estar seguro de que jamás se transformará. Aunque la mayoría de gente asegura que se trata solo de una leyenda antigua, también hay quienes aseguran que son seres reales, a los cuales, si no se les da el debido respeto, podrían volver a la vida para tomar venganza contra la humanidad. Antes de terminar, quisiera darles las gracias por apoyar el canal. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. Los Kappa en las leyendas mitológicas de Japón forman parte de la lista de seres conocidos como Youkai. Estos seres se alimentan de niños que atrapan mientras nadan distraídos. Se cuenta que este monstruo vive en el agua, lagos y estanques de todo Japón. Estos seres son considerados demonios que habitan en el agua viviendo en los estanques y ríos. Es un monstruo mortal y travieso, que era considerado un dios del agua en la tradición sintoísta. El nombre Kappa significa niño del río. En el budismo japonés, son considerados una clase de ogros hambrientos. Los Kappa son humanoides en forma de rana con la altura de un niño, su rostro parece tortuga y en ocasiones tiene un caparazón de tortuga, también tienen un cuenco lleno de agua en la parte superior de la cabeza.
El agua en la cabeza le proporciona al Kappa su poder sobrenatural, y si se seca o se derrama la criatura perderá su gran fuerza o incluso se volverá demasiado débil para moverse. En Japón son criaturas muy populares que han tenido varias representaciones, incluso hay gente en la actualidad que asegura haberlos visto. En algunas ocasiones se les describe como seres pacíficos que les gusta comer pepinos, pero la mayoría de ocasiones son seres temibles que no dudarán en ahogarte si te encuentras cerca del agua. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. En el fondo del mar existe una criatura gigantesca que recorre desde Noruega hasta Islandia. Este lleva por nombre Kraken, un término noruego que refiere a algo retorcido. Este monstruo marino es un calamar gigante de tentáculos fuertes y largos, los cuales facilitan su capacidad de interceptar las embarcaciones y arrastrarlas al fondo del océano. Otra manera que tiene de atacar es comenzar a nadar en círculo alrededor de la embarcación produciendo un fuerte remolino capaz de hundir el barco para así apoderarse de la embarcación y engullir a toda su tripulación. En las sagas y crónicas nórdicas de la Edad Media se menciona que este monstruo tiene el tamaño de una isla, algo que muchas veces los marineros descubren demasiado tarde y son engullidos por este. Algunos creen que esta criatura es capaz de ser capturada para ser usada para destruir embarcaciones enemigas. Hasta la fecha hay marineros y otras personas que dan testimonio de su avistamiento. Por eso no se confíen, estimados oyentes, porque su próxima visita al mar podría ser la última, si no prestan atención que hay debajo de ustedes cuando entren en él. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. Desde 1930 en una tienda de novias llamada La Popular, en pleno centro de Chihuahua, México, se encuentra un maniquí vestido de novia llamado La Pascualita. La historia cuenta que Pascuala Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija quien se iba a casar con su amor de toda la vida. Trágicamente el día de su boda, una araña viuda negra la picó y murió. La madre quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo, por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. Otra historia dice que Pascualita era una joven hermosa que murió el mismo día de su boda cuando la picó un alacrán. Su madre Pascuala no se pudo separar de ella, así que decidió embalsamarla y exponerla en la vitrina de su tienda. Una empleada que trabajaba ahí renunció aterrorizada a su puesto, y explicó que un día miró cómo le cambiaban el vestido y empezó a gritar cuando vio que los ojos de Pascualita la seguían con su mirada, y que sus piernas eran humanas, al punto de verse las venas. Hasta el día de hoy su belleza y realismo causa controversia y terror ante los que la visitan. Aún con todo ello, las personas residentes de Chihuahua creen que toda muchacha que se casa en la ciudad, y elige el modelo que tiene el maniquí un mes antes de su boda, logrará tener un matrimonio duradero y lleno de amor. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. Cuando se lanzaron al mercado los primeros juegos de Pokémon para la Game Boy, sucedieron varios casos inexplicables haciendo que el juego creara terror en algunas personas. La leyenda cuenta que el misterioso pueblo Lavanda donde se encontraba la torre en la cual estaban los Pokémon que habían fallecido y sus santuarios, tiene en su tonada, un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos que atentaban contra su vida. En 1996 en Japón se registraron muchos decesos de niños, todos teniendo algo en común, poseían el juego de Pokémon. Los síntomas eran irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y en muchos casos, sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían depresión, lo que es raro tener a esa edad, y por último este mismo estado psicológico los llevaba a atentar contra sus vidas. Al día de hoy sigue la disputa si es real o solo una leyenda creada por la paranoia colectiva. Aún así, si alguien tiene el juego original, tenga mucho cuidado, porque en algunas ocasiones las leyendas pueden ser verdaderas. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. En Europa, hace muchos años, se hablaba de un ser con cuernos y poblado de mucho pelo, el cual aparecía en las casas de los niños y se los llevaba consigo agarrándolos con sus negras y afiladas garras. El nombre de este demonio de la Navidad era Krampus, que viene de una palabra alemana, Krampen, que podemos traducir como garra. Este ente se solía escuchar principalmente por las noches y se diferenciaba de cualquier otro animal porque este hacía mucho ruido con sus pezuñas y cadenas que llevaba. Según la leyenda,
era compañero de Santa Claus, siendo por decirlo de alguna forma el alter ego malvado. El Krampus sabía que Niño se portaba mal, ya que en las historias antiguas se asegura que era el propio Santa Claus quien se encargaba de comunicárselo para que Krampus se ocupara de su cometido, lo que hizo que la mala fama de este personaje se extendiera y fuera un motivo para que los niños se portaran bien para no tener que vérselas con aquel ser malévolo. Las leyendas de este personaje en el folclore de los países nórdicos así como en Alemania se ha expandido a todo el mundo, donde muchos aseguran haberlo visto y escuchado hasta el día de hoy. Recuerden estar pendientes esta Navidad, porque el que los visite podría no ser Santa. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. Una de las criaturas míticas más extraordinarias de Australia es el Burrunillor, un oscuro terror que recorre las historias de los pueblos aborígenes de la tierra de Arnhem. Al menos eso es lo que dice uno de los más controvertidos investigadores de la criptozoología, Rex Gilroy. Los aborígenes australianos hablan de esta extraña y terrorífica bestia que habita el interior de los grandes desiertos de Australia, en particular Arnhem Land, al norte. Se dice que es un lagarto bípedo de entre 8 y 10 metros de alto, y de brazos extremadamente cortos, parecidos al extinto T-Rex. En 1984, se hallaron enormes huellas de 3 dedos en Nueva Gales del Sur. Las huellas medían poco más de 75 centímetros de largo. En los años 50, varios ganaderos australianos reportaron una enorme criatura que devoraba a su ganado, y los aborígenes narran historias de que es una criatura reptiliana y bípeda que caza canguros. El Burrunillor se describe como un lagarto gigante según la mitología aborigen. Mucha gente teoriza que se trata de un dinosaurio que escapó a la extinción masiva de su especie, y otros creen que se trata de una criatura muy diferente a los dinosaurios, llegando a la conclusión de que aún hay extrañas criaturas que cohabitan con nosotros. Bienvenidos a Leyendas del Mundo. Fenrir es hijo de Loki y la gigante Angerboda, la diosa de la muerte. Al igual que sus monstruosos hermanos, está destinado a causar problemas a los dioses. A su vez, Fenrir es el padre de los lobos Hati y Skoll. El primero se dedica a perseguir a la luna, y el segundo hace lo mismo pero con el sol. En la mitología vikinga, estas persecuciones sin descanso son la causa del ciclo día y noche. Cuando Fenrir era un cachorro, devoraba tanta comida que empezó a crecer a un ritmo sorprendente. Llegó un momento en el que los dioses empezaron a preocuparse, y finalmente resolvieron aprisionarlo antes de que fuera demasiado tarde. Primero probaron con la cadena Ledin, pero el animal solo tuvo que estirarse un poco para romperla. Entonces, los moradores de Asgard probaron con otra aún más fuerte, la cadena Dromi, pero Fenrir apenas tuvo que dar un tirón para quebrarla. Llegados a este punto, los Aesir y los Vanir recurrieron a los habilidosos enanos para encontrar un remedio. Los enanos fabricaron Gleipnir, una cinta mágica que parecía ligera y sedosa pero era irrompible. Estaba hecha con los siguientes 6 materiales: las barbas de una mujer, las raíces de una montaña, el soplo de unos peces, los tendones de un oso, el sonido de las pisadas de un gato y la saliva de un pájaro. La cinta Gleipnir mantendrá amarrado a Fenrir hasta el Ragnarok. Ese día, el lobo gigante conseguirá liberarse y marchará hacia la batalla final junto a su padre Loki y el bando de los gigantes, batalla en la que según está predestinado, Fenrir devorará a Odín, padre de todo. Bienvenidos a una leyenda corta del mundo. Según la leyenda japonesa, Aka Amanto era una joven que vivió humillada por sus compañeras de colegio. Luego de fallecer, permanece en los baños públicos de mujeres donde suele esconderse en el último sanitario y busca vengarse por todo lo sufrido en vida. Así cuando una mujer va sola a ese baño, escucha una voz que le pregunta, ¿papel rojo o azul? Existen muchas versiones sobre la muerte que le toca a la mujer si elige rojo o azul, pero en todos los casos es imposible librarse de su cruel castigo.